Amaro Gómez Pablos es uno de los mejores contadores de historias que conocí en mi vida. Periodista, reportero de guerra y un reconocido rostro de la televisión. Además, Amaro fue para mí un mentor, un gran tipo. Hoy te quiero invitar a conocer a Amaro Gómez Pablos en otra dimensión, a escuchar sus mejores historias y a conversar sobre su visión del presente y del futuro. Roll the Bones. Amaro Gómez Pablos, ¿cómo estás? Muy bien, estoy un poco cowboy. ¿Esto es en inglés o en español? No me advertiste. Spanglish. Sé que soy un conejillo de Indias, ¿verdad? ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, este programa es medio Spanglish, Roll the Bones, así que Roll the Bones. bienvenido Que rueden los huesos. ¿Y eso es en alusión a qué? a una canción de Rush, una banda de la cual soy muy fanático y que habla de que venimos al mundo y tenemos que tomar nuestras oportunidades y hacer que los huesos rueden nomás. Así que... Querido. Qué fantástico. No, un gusto. Esto lo traje solamente para presumir, pero lo dejo ahí, ¿verdad? Ahora, sobre la mesa. Dicho esto, la cultura cowboy me alucina. Me encanta. A lo Joe Rogan, ojalá que... ¿Sabes lo que pasa? Gente de pocas palabras, no te asustes, la entrevista va a ser fluida, pero es gente de pocas palabras, pero la palabra queda. No tienes que ir a la notaría. Así es. ¿Me entiendes? Algo escaso. Vieja escuela. Vieja escuela. Y algo que escasea muchísimo, sí. Así es. Así que en este programa que está comenzando, la idea es compartir con amigos que yo quiero mucho y admiro y conocer sus historias en una faceta relajada, tranquila, ir viendo cómo finalmente la gente que ha logrado cosas no generalmente tiene un plan definido y la vida te va sorprendiendo y te va golpeando. Y... Hay un poco de lo uno y de lo otro. Así es. Entonces la idea es conocer a los invitados de este programa. Me encanta. Y también hablar un poco de lo que está pasando hoy día. Vamos a ir ahí descubriendo para dónde nos lleva esta conversación. Los dos somos contadores de historias, así es que espero ser una contribución. Y a propósito, además también, yo soy CNN y tú eres CNN. Así es. Ahí Esa algo fue que nos nuestra une. mentoría. Y precisamente ese es el tema de hoy, la importancia de contar historias, de contar buenas historias en la vida. Y para comenzar yo quería comenzar con mi historia contigo, contar yo una historia. Esto es un disclosure. Un Esto disclosure. Es como, exactamente. Que refleja Sepan un poco, ustedes. que refleja un poco lo que es Amaro Gómez Pablos. Lo importante es conocer a las personas y yo te conocí a ti en una comida totalmente random. Agarramos buena conversa, estuvimos ahí hasta altas horas de la noche con algún trago conversando. Y tú me pediste mi mail, me dijiste, estás estudiando periodismo, yo estaba terminando mi carrera, y me dijiste, mándame un correo, vamos a conversar. Y yo dije, ¿quién me va a pescar? Y te mandé un correo. Y esto fue un sábado y el lunes recibo un correo y me citaron de TVN. Me acuerdo perfectamente. Prosigue. Informe especial, que en ese minuto como estudiante de periodismo era... El buque, además es el buque insignia. Así es. De toda la vida. Informe especial era probablemente en ese momento lo mejor a lo que uno podía aspirar. Sí. Y estuvimos ahí varios meses. Al toque me dieron la oportunidad de empezar como alumno en práctica. Conociste las virtudes y las penas del periodismo. Así es. Efectivamente, porque a veces también hay cierto abuso laboral. Sí, y no solamente aquello, sino que lo difícil en ese momento, todavía no estabas con familia, pero qué difícil es conciliar también la pasión que te genera el periodismo y esto de contar historias, con también mantener una cierta armonía en esa otra vida que también es esencial, ¿no? Tal cual. Y la verdad que ahí caí a trabajar... Yo te vi contento. Sí, entré a trabajar contigo y empecé a ver de primera fuente lo que era, a mi juicio, uno de los mejores contadores de historias que me ha tocado conocer. Qué bueno. Y vi la calidad humana de una persona que me fue enseñando, me fue guiando, y terminamos haciendo cosas súper avanzadas para un alumno en práctica. De hecho, en ese minuto tú fuiste a Siria. Uh-huh. Y me tocó ahí como practicante estar a cargo de la logística, si me pasa algo, llama aquí, la ambulancia. Es lo que llamamos los viajes lineales, aquellos viajes donde tú no tienes la certeza de que vas a volver a casa. Por lo general, cuando uno sale en familia o a turistear, etcétera, sales de la puerta de tu casa y sabes que en general todo viaje que hagas es circular. Los viajes lineales son aquellos que edifican un tanto más,
Te dan, sí, antes de, por la incertidumbre, porque no sabes efectivamente qué es lo que va a pasar, por más resguardos que tomes. Hay mucho trabajo además también que te tocó hacer de inteligencia. Uno poco aprecia de que en el diseño de estos viajes estás a cargo de vidas humanas. El escenario en un conflicto cambia minuto por minuto, así como, por ejemplo, antes cierto territorio por el cual ibas a transitar está en manos de rebeldes de un grupo, ¿verdad?, amigable hacia la prensa, de repente, ¿verdad?, en cuestión de horas pasa a manos de ISIS. Y ISIS implica, ¿verdad?, que si dan contigo, estás entre 1 año, 2, 3 años, si es que en cautiverio, o ya sabemos lo que pasa, ¿no? Te ponen en YouTube y te degüellan para los efectos propagandísticos de turno. Entonces, claro, tú estabas a cargo de esa logística importante, muy importante, y donde entras en ese fino conocimiento de lo que hay en Jaque. Y a uno no le pagan más por ir a estos lugares. Lo haces, en definitiva, por una suerte de imperativo moral. Si a mí, perdona que me alargue, pero si a mí me preguntas, por ejemplo, claro, ¿y por qué? ¿Por qué las guerras? Bueno, no hay un incentivo económico y tampoco creo que debiera haberlo. La póliza de seguro tampoco, ¿verdad?, es mayor. Pero es una suerte de imperativo moral de las ganas de contar lo que le está ocurriendo a otras personas como tú y poder trasladar eso, en el caso de Siria, más de 10.000 kilómetros de distancia, pero que tú sientas en tu propia piel y tengas un registro no solamente intelectual, sino además también cognitivo, pero también epidérmico, una sensación de lo que está viviendo una persona que ayer estaba como tú. Sí. Y que la fortuna le cambió radicalmente. Y así entonces te topas con, de repente, ¿verdad?, testimonios humanos que son increíbles. Ese reportaje se llamaba Lágrimas de sangre, en alusión a un cuadro donde yo recuerdo el ejercicio y fue interesante porque era una aproximación distinta a la guerra. La guerra para mí no es el taca-taca, la metralla, el salir como periodista tipo Rambo, ¿verdad?, y decir, mira, ¿verdad?, a mí las balas no me tocan. Me bailotean, pero no es eso. El ejercicio de la guerra es más bien decirte, mira qué crudo, mira la vida, las vicisitudes que tiene y observa cómo tienes, además, en un mismo escenario, conviviendo ángeles con demonios. Lo mejor del ser humano, aquellos que, por ejemplo, ¿verdad?, no sé, Médicos Sin Fronteras, o simplemente aquellos que están viviendo el horror de la guerra, pero asisten al prójimo arriesgando su propio pellejo. Y por otro lado, ¿verdad?, tienes también aquellos que, como ocurre muchas veces en Chile y lo ves en las conversaciones, ese radicalismo en Twitter y demás, no, tú no eres un comunacho o eres un facho, y empieza, ¿verdad?, esa enajenación de la persona, donde la persona la conviertes en otra cosa. Por ejemplo, ¿verdad?, ya no es una persona, es un talibán. Con lo cual es más fácil entonces también eliminarlo, acomodar el discurso violento de la guerra. Y estás en esas lágrimas de sangre, porque hice que los niños, y esto bajo consejo también de unos psicólogos, llevé, me acuerdo, a la guerra, era bastante insólito, muchos papeles grandes de cartulina blanca y crayones. Y porque sabía que iba a estar en un campamento de refugiados en un momento dado. Y me pareció muy pertinente y en nada lesivo para los niños que ellos dibujasen lo que quisieran. Evidentemente todos dibujaron sus traumas. Y después entonces el ejercicio con los psicólogos era que sostuvieran el cuadro entre manos y a cámara me dijeran, ¿qué es esto que dibujaste? Y tú veías, ¿verdad?, en el dibujo de una niña de 11 años, un dibujo increíble de la guerra, los tanques, el atropello, las personas, evidentemente, ¿verdad?, las muecas de tristeza y de dolor, pero me llamó mucho la atención un sol amarillo, de estos que todos hemos dibujado de niños, un sol amarillo justo en el vértice, en la esquina, pero era un sol que estaba llorando, era un sol que estaba lagrimando, y lágrimas rojas. De ahí el nombre de este documental. No, impresionante. Y ahí yo estaba como alumno en práctica en ese momento y me tocaba recibir las imágenes que llegaban de Siria. Yo decía, este weón está loco. O sea, yo en una oficina en TVN procesando este material y era difícil de respirar, de digerir, de ver todo el sufrimiento. Y yo me preguntaba en ese minuto, ¿qué es lo que a ti te hace ir a esos lugares,
arriesgar la vida de manera responsable, porque me consta que había mucha preparación detrás de esos viajes. Pero igual hay un riesgo. Teniendo familia, me acuerdo que tu hijo Alonso en ese minuto tenía meses. Sí, no. Era toda una situación en la que, claro, también en qué medida estoy siendo egoísta, en qué medida fiel a mi profesión. Porque también, si soy bombero, bueno, aunque contemplen riesgos los incendios, voy a tener que ir con todos los resguardos del caso. Yo recuerdo que mi primera guerra fue Afganistán. Después vino Irak, y además prolongado tiempo, no una semana o dos, sino meses. En el caso de Siria fue días, por un tema simplemente, ¿verdad?, por un lado de presupuesto, ya estaba en TVN, no en CNN, y por otro lado, y claro, las lucas, ¿verdad?, en ese alcance importan mucho, y lo que ocurre, ¿verdad?, es que, claro, era acotado, pero se hacía todo un trabajo de inteligencia previo. Y te voy a describir un poco lo que me anima. Lo que me anima es, en definitiva, el traslado de la situación que vive esta persona para que tú la sientas de lleno. Yo te puedo aportar no solamente sensaciones, evidentemente voy a cumplir mi función de darte hechos, datos, fácticos, información dura, pero nada saco si no cultivo una historia alrededor de aquello. Para mí la experiencia más fuerte que he tenido en periodismo no ha sido en guerra, ha sido cubriendo un terremoto en Turquía. Y yo creo que esto responde a cabalidad a tu pregunta, porque cuando estaba en Turquía, siendo corresponsal en Londres, viajo, CNN me tiene, ¿verdad?, ya un jeep para ir al lugar siniestrado. Y a medida que avanzo, era una ciudad importante, Schmidt. En cuestión de minutos, en horas de la madrugada, se desploma toda esta ciudad. Irreconocibles los edificios, convertidos en pirámides de escombros. Todavía estaba la polvareda y todavía, además, las personas estaban como zombies, acusando recién del golpe que fue ese sismo. Y veías a las mujeres, mira qué desgarrador, las mujeres tratando de inútilmente, pero fieles a su instinto maternal, rescatar de moles de concreto de repente a sus niños, un piececito que se asomaba por ahí, una mano por allá, y tú con la propia bota quebrabas una fotografía, el cristal, veías una familia y te preguntabas, ¿estarán a salvo o estarán ahí abajo? Pasaron los días, era desgarrador todo esto, y empieza el olor además también de la muerte. Este es un olor muy fuerte, porque claro, estás hablando de miles de personas sepultadas. Empiezan las infecciones y siguen además las réplicas. Y en ese contexto surrealista es que yo estoy sentado editando con un generador, tenemos la antena parabólica, y de repente la imagen más surrealista de todas. Un hombre con una bandeja que se nos aproxima. Y se nos aproxima y yo le digo, ¿verdad?, a mi camarógrafo, mira. Él me mira, lo mira, ¿verdad?, a este sujeto que está sorteando todos los escombros del terremoto y viene con una bandeja plateada con 2 galletas, con 2 tazas, té, una tetera. ¿Dónde se ha conseguido todo esto en medio de este horror? Pero además mi camarógrafo me dice, es el tipo que entrevistamos hace unos días, el que perdió a 3 de sus 4 hijos y a su mujer, un hombre humilde. Y el hombre, cuando se me acerca, él no habla español y no habla inglés. Y no teníamos, ¿verdad?, al traductor, pero no hacía falta. Su gesto fue mudo. Su gesto fue simplemente mirarnos en su infinito dolor y con la bandeja hacer este gesto en silencio, una tibia sonrisa y ofrecernos una caricia en medio de ese horror. Él ofreciéndonos a nosotros una caricia. Y lo que nos estaba diciendo, mayúsculamente, sin decirlo, Gracias. era, yo sé que esto es un infierno, pero esa antena parabólica es nuestro SOS al mundo. Claro. Ojalá a alguien le importe nuestra suerte. Esa es la respuesta a tu pregunta. Ahí está. Hablaste de CNN. Dentro de la historia que nos conecta, un día yo estaba en mi casa, me subí al teléfono, y Amaro Gómez Pablo me dice, "How's your English?" Esa fue la pregunta. Good. Okay. Very good. How's your English? Ok, me dice, te van a llamar.
Vale, chao. Típicas cosas de Amaro Gómez Pablos pueden pasar. Y efectivamente, una hora después me suena el teléfono con código de Atlanta, Georgia. 404. 404. Que después sonó constantemente ese número. Así es. Y me llama el editor de CNN y me dice que Amaro Gómez Pablos era O Benjamín. Benjamín, ya. Que Amaro Gómez Pablos me había recomendado mi nombre como Sí. un hombre con una carrera extensa en televisión y que me querían de corresponsal para CNN. Mira, cuando tienes talento, y que lo tienes, querido Felipe, hay ciertas mentirillas piadosas que pueden agilizar el proceso. Uno deposita fe y dice, sí, no, ha estado en estas, y en esas otras también. Go for it. Ok, entonces yo ya estaba ahí, dije, por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Mándame tu demo, ok. Cuelgo el teléfono y llamo a Amaro Gómez Pablos y le digo, weón, ¿qué hiciste? O sea, yo nunca he estado frente a una cámara de televisión. ¿Te acuerdas que practicamos un poco? A eso, precisamente, tú dijiste, no te preocupes, yo te enseño, se aprende rápido. Y dije, este weón, ¿qué me va a enseñar? Pues, si yo no sé nada. Y figurábamos en la oficina de Amaro en TVN, y Amaro parado, yo al frente, me decía, pon las manos aquí, habla así. Efectivamente se cumplió esa promesa. Sí, Y tus intervenciones en cámara, el tema de los sonidos ambiente, todo el tejido que implica una buena historia y el armado de una buena historia. Por ejemplo, si estás en la guerra, deja que respire el sonido de la metralla. No lo interrumpas, dale su espacio, porque es uno de muchos actores que pueda haber en tu propia historia. Y además esa es tu puntuación a la hora de articular, ¿verdad?, un buen reportaje. esa era exactamente la clase que yo estaba recibiendo de Amaro Gómez Pablos. Qué bueno. Cheers Salud. for that. Qué bueno. Pero a mí no me convencía, o sea, yo decía, weón, yo no tengo por qué trabajar en televisión. Cuando te vi en cámara me parecías bastante convencido. Y ahí tú me dijiste, mira, CNN es la mejor escuela que vas a poder tener. ¿Y lo fue? Lo fue. Y tú me dijiste, aquí lo que vas a aprender es a contar historias. Y a contar historias en 2 minutos, Sí. que no es fácil. No, Y me dijiste, si puedes contar historias en 2 minutos, después vas a poder contar en 60. lo que tú quieras. Y te hice caso, y con una patudez impresionante, me dijiste hasta cuánto cobrar, o sea, yo no tenía idea. Y me llamaron y me dijeron, ok, nos gustó tu demo, first assignment, elecciones presidenciales. A bancárselas. Al tiro. Y bueno, partimos, Notable. empezamos a hacer entrevistas, logramos ser el primer medio en tener a la presidenta Bachelet en ese entonces. Los despachos, Los los falsos en despachos. vivo, todo. Todo. Empezaron algunas tragedias que este país nunca deja de entregar, terremotos, Exacto. incendios en Valparaíso. Y la verdad que fue la mejor escuela. ¿Sabes por qué? Porque te toca de todo. De todo. Y rápido, y para ayer, y estáis Así durmiendo, y en un matrimonio, y te suena el teléfono, y partiste. Y ahí, claro, me di cuenta del valor de contar historias. Po. Y la pregunta que me hacía, y que te quiero hacer ahora, es ¿de dónde viene esa habilidad tuya para contar historias? Y ahí yo creo que hay una historia familiar. Sí, Yo he bonita. conversado contigo varias veces, pero mucha gente, no sé, conoce a Amaro Gómez Pablos como este español que habla bien inglés, pero no tiene idea de dónde venís tú. Nacido y criado en España, madre chilena, a mucha honra, una mamá que antes de serlo estuvo viajando por el mundo, hija de diplomáticos, y claro, y conoció, ¿verdad?, a mi padre, un español. De ahí yo salí como una suerte de ups, en un cierto apasionamiento, ¿verdad? Y bueno, mi padre siendo periodista y en sí un gran contador de historias. Él se dedicaba más bien a la prensa escrita, pero sí, mi padre, Amaro se llama, Amaro me puso. Y bueno, mi otro gran influjo fue Gary, mi padrastro. Una vez tú que en dijiste realidad que fue, tuviste la suerte de sí, tener dos padres, que fue no uno. mi padre,
extraordinario que además tuvo, mira, esto lo grafica perfectamente. Yo debo haber tenido 11, 12 años cuando Gary ya estaba presente en general muchas veces en torno a mi madre, en fin, era como un amigo, pero yo no tenía muy claro qué es lo que era, tampoco me preocupaba, era todo armonioso, pero un día me cita y me dice, salgamos a caminar, necesito hablar contigo. Y teníamos estas conversaciones donde salíamos a caminar, padre e hijo, y conversábamos. Pero en esta ocasión, en un momento dado, me acuerdo que se detiene y me pide la mano de mi madre. Mira qué gentileza, mira qué bonito. Eso lo define. Y él, en esencia, era un contador de historias, sobre todo porque además trabajaba en publicidad. Y él, a propósito de la publicidad, era creativo, entonces es cómo articulas un mensaje en tan solo 30 segundos y dejas plasmada, anclada, una idea, un concepto. Verlo trabajar, yo creo que fue fantástico para mí en mi formación como periodista. Verlo a él también debatir conmigo y cómo me enseñaba a debatir, también fue esencial. ¿Por qué? Porque creo que un periodista sobre todo tiene que estar atento a los múltiples ángulos que hay alrededor de una noticia. No uno solo. Tú puedes ser dueño de la opinión que tú quieras, pero tu deber es, ojalá, tratar de retratar las múltiples perspectivas que hay alrededor de un acontecimiento. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿verdad?, tuviese una cuchara, viejo ejercicio, y lo hemos conversado, y la pongo así, y te pregunto, oye, ¿tú qué ves? ¿Un ángulo cóncavo o convexo? Ah, yo veo un ángulo convexo. Ah, pues ¿sabes qué? Yo veo un ángulo cóncavo. Y tú tienes la razón y yo también. Pero esa no es la verdad. La verdad es una perspectiva, otra y las muchas otras que hay alrededor. Y como periodista, a la hora de debatir es eso. Es, anterior a tus concepciones, legítimas que puedas tener, es entender los otros argumentos y siempre estar argumentándote, aunque nadie argumente contigo. Claro. Y ese ejercicio me lo enseñó Gary, que fue fantástico como mentor. Y una historia que yo sé, que no sé si la he contado públicamente, que no, obviamente no conocí Dale. a tu padre, Amaro. Estamos en confianza. Pero hay una historia que me contaste una vez, que no hay dos, hay tres Amaro Gómez, Pablo. Hay un hermano tuyo que Hay se más, llama... hay más. Sí, debo decirlo, sí. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos. Cuéntame esa historia, porque tener un hermano que se llama esa igual historia, que tú... esa historia es genial. Lo que pasa es que, a ver, mi abuelo se llamaba Amaro, mi padre Amaro. Mi hijo se llama Alonso Amaro. Yo tuve un poco más de criterio en el sentido de no darle el peso necesario y que eventualmente él escoja, ante lo cual ha escogido el nombre del Quijote, Alonso, que me parece muy bien. Pero yo debo haber tenido 15 años, mis padres ya estaban a esas alturas hace rato separados, mi padre, verdad, que era gran gozador de la vida, un hombre, una especie de Zorbal griego imponente, verdad. Un hombre además desahuciado, tenía un problema en el bazo, con lo cual tú cuando te aproximas a estas personas que están cercanas a la muerte, te topas con dos tipos. Aquellos que están abrumados existencialmente y se victimizan, y aquellos otros que dicen, ¿sabes qué? Todo minuto es un adicional y voy a gozar. Y de las estupideces no me voy a preocupar. Así es. Los problemas reales, atendibles. Los que no, bailemos, sigamos bailando. Y entonces, este personaje me llama cuando yo estaba de intercambio en Estados Unidos, debo haber tenido 15, 16 años por ahí, y en ese tiempo no existían los celulares, y uno hablaba así de fuerte en relación a la distancia que había física entre un país y otro. Entonces me grita, ¡Amaro! ¡Papá! Y entonces me dice, ¡que te tengo noticias! Y entonces le digo, ¿qué cosa? ¡Que tienes un hermano! Hombre, le digo, enhorabuena, felicidades. Y dime, ¿cómo se llama? Pues Amaro, me dice. Obvio. Le digo, pero si yo me llamo Amaro. Y me dice, ¿y qué importa? Me dice, como los barcos, Amaro primero, segundo, tercero y así.
Esa fue su respuesta. Hasta el día de hoy tengo un hermano entrañable que está viviendo, tiene una vida maravillosa en Palma de Mallorca, porque es marino de esencia, le gustan los barcos y se dedica, después de haber hecho cine en la India. Imagínate la vuelta de tuerca. Se fue a Bollywood, porque sabía que en Europa más difícil ser director de cine y demás. ¿Dónde voy? A la fábrica de salchichas del cine, que es Bollywood en la India. Estuvo ahí un tiempo, ¿verdad? Sabe además mover la cabeza como los propios indios. En fin, tuvo unas experiencias increíbles y después, con ciertos ahorrillos, se compra su barco y se dedica, ¿verdad?, a llevar a gente a la mar y él disfrutar de esas brisas que le dan esa sensación de libertad. Si es que Amaro Gómez Pablos Junior, si le quieres poner la gringada, está en Palma de Mallorca. Mira, viste, había que contar esa historia. Es que es una historia increíble, increíble. Y de ahí, para terminar un poco la recopilación de tu vida, viene una historia que también hemos conversado, que es de Pilar, tu mujer, Claro. que se casaron cuando tú eras joven. ¿Qué edad tenías ahí? No tan joven. Debo haber tenido yo a esas alturas, yo creo que 30 años, más o menos, 29, 30 años, por ahí. Y ahí te casaste sabiendo... Ella más joven, ella 25 años. Y te casaste sabiendo que Pilar estaba enferma. Sí. Cuéntanos un poco esa historia para la gente que no la conoce. Bueno, Pilar enferma, Pilar estaba... A ver, estas cosas. Yo me iba a Estados Unidos a ser corresponsal jefe para el Caribe con CNN. Y entonces... estas cosas que se dan después de haber estado una buena tanda de tiempo en Chile, que resulta que cuando estoy por irme voy a un encuentro con un querido profesor que se llama Julio Retamal, del cual fui ayudante de historia. Entonces voy a verlo y pululando entre todas estas personas, una mujer que me cautiva de lleno, inmediatamente. Y era un ángel, tenía un carisma increíble. Una bondad, además, también, en su manera de proceder. Elegante, estilosa, pero tremendamente bondadosa. Entonces, nada, yo no le gustaba. Le gustaba más bien un amigo que iba conmigo, lo cual fue un coñazo. Pero tuve que trabajar. Y bien, entonces, la verdad es que fui un poco impetuoso porque le digo una semana después, ¿qué estás haciendo? Perdona que te llame tan de improviso, pero ¿te animarías? Voy a ir a un sitio a entregar un poco de comida a lo que yo llamo una pequeña Calcuta, que es era un lugar a mal traer, que se encontraba ahí en Santiago Centro, y donde había gente en situación de calle. ¿Y sabes lo que me encantó? Que cuando fui a dar las cajas, etcétera, y todo lo demás, y yo estaba con las personas y todo, la veo a ella cuando los niños se le acercan. Y eran niños que, claro, no estaban aseados. Llenos de mugre las manos, los moquitos, en fin, y condiciones deplorables, ¿no? Ella no titubeó y no le vi ni un músculo que se tensara. El abrazo fue completamente genuino, auténtico. Y eso me encantó. Porque así como la vi con su prestancia y su elegancia en ciertas ocasiones, la vi con absoluta naturalidad y siendo la misma persona en estas otras. Y bueno, la cosa es que efectivamente estuvimos juntos mucho tiempo, yo ya en Estados Unidos, ella conmigo, y en un momento dado se enferma. De la nada, ¿no? Esto fue de la nada. Un sábado en la mañana con dolores espantosos. Tardamos un montón en tener el diagnóstico porque no es usual que una chica de 25 años de edad termine con cáncer, menos cáncer al colon. Y la cosa es que dijimos, bueno, no dejemos que el cáncer nos defina, hagamos lo que nosotros íbamos a hacer. Casémonos, vivamos juntos, lo que sea que haya que vivir juntos, el tiempo que nos den, y celebremos la vida como la celebra un desahuciado. Y sabes que fue un regalo, porque al final Pilar no está, pero uno de los obsequios que me ha dado a mí en mi vida, y yo creo que me definen, es sobre todo, ¿verdad?, el gozar, el aquí, el ahora, el ya, ante la convicción de que todo momento es tremendamente pasajero. Los contactos, los abrazos, las sobremesas, todo aquello puede cambiar en un abrir y cerrar. Y eso es lo bonito. Y eso me define no solamente por el cáncer, me define por mis padres, ambos, de los que he hablado hoy día, murieron jóvenes,
dentro de sus 50, y me ha definido también por las guerras. Si algo te educan las guerras, el contar estas historias, el estar en terreno, en vicisitudes varias, es que efectivamente las cosas cambian así. Entonces los momentos bonitos, las relaciones que son sinceras, donde hay amor, cariño de verdad, esas hay que privilegiarlas. Y ahí también hay una historia que me contaste alguna vez de una playa. En su tiempo, sí, eso es muy bonito también. Sí. No sé si la queréis contar. Sí, feliz de compartirla. En ese momento, claro, ya habiendo fallecido Pilar, había pasado un buen trecho de tiempo y muchos amigos me decían, ¿cuándo te vas a sacar el anillo? ¿Pero cuándo te lo vas a sacar? Y no es que yo fuera una persona contumaz que no quería sacárselo, sino simplemente dije, ya, cuando me apetezca me lo sacaré, en su momento. Y jugando en la playa, con mi hermana en Cuba, en una playa remota, aislada, no de estas llenas de veraneantes, una playa muy bonita, idílica, sin gente, y estoy corriendo detrás de ella, jugando, y de repente hago así con la mano para tocarla, para agarrarla, y veo, verdad, con cierta desesperación cómo mi anillo se desprende y va rodando por el aire hasta que cae a la arena. Y viene, verdad, el agua, la ola, y lo sepulta en la arena, y lo busco y no lo encuentro, y lo busco y no lo encuentro, y empiezo a lagrimar porque me da pena, y no lo encuentro, y mi hermana me asiste y no damos con él. Asumí que lo había perdido y voy saliendo de esa playa y le pregunto, verdad, a el hombre pescador viejo que estaba por ahí lejos, quiero acordarme de esta playa. De hecho, me estoy llevando, le digo, un poco de arena de esta playa, que la tengo en casa. Y le digo, ¿cómo se llama esta playa? Esta, me dice, esta es la playa del Pilar. Wow. Hay un mundo por ahí que se manifiesta, que es muy bonito. Sí. Hay todas las cosas, como decía García Márquez, ¿no?, en La voz de Melquiades. Todas las cosas tienen alma, es cuestión de verlas. Y ahí están las historias, o sea, cómo uno va contando y cómo... De eso estamos hechos. Va usando esas historias para salir adelante, para seguir, para cambiar de página, para avanzar en la vida. Es lo que nos define. Gary tenía una frase muy, muy bonita. Decía, ¿sabes qué? Él era muy fotógrafo. Él decía, una vida no fotografiada no vale la pena vivirla. En alusión a una vida no fotografiada, no estaba hablando de las selfies, etc. Estaba hablando más bien del concepto de hay que ir en pos de esas fotografías, en pos de esos momentos, porque esos momentos finalmente son los que coronan tu vida y son los hitos que tú vas a recordar cuando estés en las postrimerías de tu vida. Eso es lo que te define. Lindo. Sí. Y vengámonos un rato a Chile. Después estuviste en TVN 15 años. Más o menos, por ahí. Sí, fui el más longevo diciendo buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Y ahí viene una serie de sucesos que fueron parte de la historia de Chile, y viene también la exposición. Probablemente fue tu pega más expuesta hasta el momento. Sin duda. ¿Cómo empezaste a lidiar con... ¿Frándulas, dices tú? No sé, quizás también fue un momento de tu vida, pero con el reconocimiento, con la exposición, con... El reconocimiento y el tema, verdad, de la vanidad y la televisión es muy tentadora, efectivamente, porque hay muchas personas que generan un personaje y se olvidan de quién es la persona cuando trabajan en televisión, porque se encandilan con los pocos. Pero yo vengo de un historial en el que yo era reportero en terreno, y lo cierto es que siempre he tenido muy claro que, como contador de historias, el acento no está puesto en mí, está más bien puesto, verdad, en la historia a contar. Y además, lo que hablábamos, todo cambia en un chis, cambia tan rápido que creértela, creo que hay que ser bastante tonto, ¿no?, para sucumbir a ello. Me quedo con la frase de un gran amigo que decía, verdad, en su momento, a ver, la fama es como un perfume. Póntelo si quieres, pero no te lo tragues. Bueno, tú hablaste de la farándula, no me quiero meter en ese tema, pero también hubo momentos difíciles ahí. Lo que pasa es que yo les di como caña en su momento, sí, porque muchas veces me preguntaban y con cierta arrogancia respondía, no sé si arrogancia, yo creo que más bien sinceridad, pero políticamente incorrecta. Pam, pam, vino, vino. Me decían, bueno, ¿y la farándula acaso no es periodismo? Yo les decía, no,
Para mí no es periodismo. Un circo. Porque para mí, básicamente, si tú dices algo falso respecto a una persona, o incluso lo engrandeces, lo decoras, lo edulcoras, etcétera, y todo lo demás, a ti no te echan. A mí sí me echan. Yo tengo que fundamentar lo que digo y no trabajo en un circo. Y si no fundamento lo que digo, es el viejo adagio, ¿verdad?, árabe. La credibilidad crece lenta como una palmera, pero cae rápida como un coco. Adiós. En CNN, ¿verdad?, eran de un rigor extraordinario al respecto. Entonces, claro, después, ¿verdad?, con los asuntos de mi separación, etcétera, pues claro, era el turno de ellos de darme, y lo hicieron, ¿verdad?, con creces, y está bien, es ¿Te parte afectó? del ejercicio. ¿Cómo manejaste ese ¿Sabes lo hate? que hacía? Lo hacía, ¿verdad? Y es lo que hago en general cuando también hay cosas como estas. Recojo una buena novela y me dedico a leer y no estar pendiente. Creo que es muy tóxico. Creo que en general el entorno en el que vivimos hoy en día particularmente es muy tóxico. Hay en teoría de la comunicación muchas veces se dice finalmente el medio es el mensaje, ¿no? El medio es el mensaje. Bueno, pues mira cómo nos comunicamos hoy en día, el medio. Todas las conversaciones son sumamente fragmentadas. Finalmente no son ideas elaboradas tampoco. Además, ya le estamos cayendo víctimas de los algoritmos, porque el algoritmo de un aparatito como estos está diseñado, ¿verdad?, no para ciudadanos, sino para consumidores. Oye, si eres de derechas, te voy a brindar mucho más contenido recalcitrante de derechas para congraciarme contigo. Eso hace el algoritmo. Espejito, espejito, dime quién es el más bonito. O eres de izquierdas, te voy a dar mucho material de aquel. ¿Para qué? Para que en definitiva nos convirtamos todos en caricaturas. ¿Tú crees que es casual que todas las democracias hoy en día, todas, están con mínimos de conversación y de matices? No hay matices. Y en Chile, bueno, en Chile siempre hemos tenido además también las grotescas caricaturas, donde efectivamente también ahí hay una responsabilidad de la prensa, que lo que privilegia es el meterse, ¿verdad?, en todo lo que es la polarización y el tiro. ¿Por qué? Porque se convierte en un espectáculo. Eso, sin embargo, curiosamente no lo ves en Inglaterra. No a este grado. No lo ves, ¿verdad?, en ciertos lugares que privilegian canales públicos que velan por mantener un cierto parámetro de conversación. Por eso son tan importantes. Claro. TVN, a mi juicio, ¿verdad?, no es exactamente, trata y se afana por ser, y es lo más cercano, evidentemente, en Chile que hay a un canal público, pero no lo es en la comparativa. Y ahí tú me hablaste como de cómo nos estamos relacionando, de cómo estamos como sociedad. Dentro de los hitos que tú tuviste en TVN, me acuerdo de uno, el 2010, para el terremoto, que fue como un highlight de... ¿Es un artículo de primera necesidad? Exactamente. Lo que tú viste ahí, habiendo pasado por guerras, por un montón de cosas... Fue obsceno. Obsceno. Y lo que te quería preguntar, para la gente que no se acuerda, los saqueos que hubo en Concepción... A las horas de haber ocurrido el terremoto. Fue ridículo. El concepto de gente diciendo, no, es porque tengo hambre. A las horas ya había vandalismo, pillaje, ya había básicamente desmanes por doquier. Y me topo con un infante de marina que estaba patrullando por Talcahuano. Hablábamos, ¿te acuerdas?, del terremoto social. Ya no del terremoto físico propiamente tal, sino del terremoto social. Aquel que vino, que fue tremendamente destructivo, con todo lo que fue esa falta de civilidad de parte de las personas. Yo entré, post cobertura de esto, en un serio cuestionamiento y depresión. Te lo digo, creo que no lo habíamos conversado. Creo que no. ¿Por qué? Porque me pasó que lo que yo ahí vi me entristeció muchísimo. Porque con este infante de marina comentábamos, qué curioso, ¿no? Habiendo estado juntos, él y yo, semanas antes, en un terremoto en Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, 250.000 muertos, gente con bulldozers, ¿verdad?, siendo empujada a sus cadáveres a fosas comunes, un desastre de proporciones, nada parecido a lo vivido en Chile, y no hubo desmanes. En Haití.
Y aquí, sin embargo, tú veías que mientras los bomberos estaban procurando rescatar a compatriotas en los entuertos de un edificio desplomado y estaban ellos poniendo el pellejo y sus vidas en riesgo para tratar de rescatar a esas personas, tenían que tener el otro ojo puesto, ¿verdad?, en la bomba, en el carro. ¿Por qué? Porque se los estaban desvalijando, lo estaban robando entero. Y al lado de la bomba estaba, por cierto, el supermercado, donde era un pillaje total. Vandalismo, pero de todo nivel social, ¿eh? No estigmaticemos, todos aprovechando. E incluso ciertos periodistas que tenían esta doble naturaleza, por un lado de decir qué terrible lo que está pasando, y después los veías con un carrito que venía del supermercado ofreciéndote mercadería y tú decías, ¿pero tú de qué vas? Y fue espantoso, la verdad. Lo que me salvó en gran parte fue Dichato y la cobertura de ciertas localidades en los alrededores, no en la ciudad. En la ciudad la brújula estaba perdida, valórica. En los alrededores era la figura de la olla común y ese Chile que se cuida a sí mismo, se asiste a sí mismo. Pero lo cierto, ¿verdad?, es que creo que el nivel de toxicidad que hay, vulgaridad ambiente, cuando no también flaiterío, etcétera, que hay de un tiempo a esta parte, nos ha hecho muy, muy mal. Seriamente necesitamos relacionarnos, yo tengo una teoría, relacionarnos como ciudadanos y con más cariño. Yo creo que en Chile, cuando yo veía unas manifestaciones, tengo la teoría de que no somos una nación de 19 millones de ciudadanos, somos una nación de 19 millones de consumidores tratando de ser ciudadanos. Y me explico. Porque cuando veo la manifestación hacia el Palacio de Gobierno, sea el gobierno que sea, del color que sea, la protesta que sea, ¿cuál es la actitud de parte de los manifestantes? Van como si fuera la oficina de reclamos de Falabella. Y es, lo quiero aquí, ahora y ya, gratificación inmediata, precepto del consumidor. Además, no tengo por qué conversar contigo, aquí no hay matices y no tengo por qué debatir contigo, porque yo siempre tengo la razón. El cliente siempre tiene la razón. Otro precepto del consumidor. Ah, y lo otro, obligaciones, responsabilidades. Pero si un consumidor tiene solamente derechos, no tiene obligaciones y responsabilidades. Otro precepto del consumidor. ¿Y por qué nos relacionamos con ese nivel de suspicacia? Porque no vivimos y no lo entendemos como una comunidad, sino como un mercado. Y tú eres abiertamente mi competencia, con lo cual no hay tejido social. Y el gran desafío que tenemos por delante en Chile, a mi juicio, es reconstruirnos como una nación de ciudadanos y no consumidores. ¿Y cómo, pensando un poco en el futuro, cómo se logra eso? Estábamos conversando antes de empezar, inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos que las historias nos vuelvan a unir y no a separar? Más aún, ¿cómo veis tú el futuro? Especialmente en relación a estos temas, al tejido social, como contador de historias que estáis viendo hoy día. Bueno, ¿qué aprendimos del octubrismo? Que las demandas pudieron ser legítimas, las maneras no, y que finalmente destruir es fácil, reconstruir es muy difícil. Y por eso siempre he creído, a propósito de los medios de comunicación masivos, como lo era antes la televisión, lo digo un poco en el pasado, lo sigue siendo, pero menos, las redes sociales, creo que era fundamental, y sigue siéndolo, el poder nosotros efectivamente elevar los parámetros. ¿Qué es lo que me pasaba a mí en las noticias que me enervaba y que era una gran diferencia con respecto a lo que fue CNN en su momento? Y es que poníamos contenidos, gentileza de Chilevisión, que fue el primero en empocilgar los contenidos de los noticiarios y poner cualquier cosa como si fuera una noticia. Por ejemplo, las novias de los futbolistas. Un desfile sobre texto de las novias de futbolistas, que no era noticia, pero pongamos un par de pechugas y potos por ahí, ¿verdad? Y elevemos la sintonía. Oye, ¿por qué no hacemos esto otro y así? ¿Y por qué no le damos como caña a la Crónica Roja y otras cosas? Con lo cual, al final, ¿verdad? Tienes un monstruo de noticiario. Y no tienes una responsabilidad social que acompaña. Y lo que ocurre, ¿verdad?, es que cuando tú estás metido en el ámbito de la información, ¡ojo con la palabra! Información. Es lo contrario a la deformación. Pero si no lo ejerces con cuidado, deformas.
deformas la formación, además, de un país, porque eres una contribución muy importante. ¿Por qué crees que los ingleses, que caramba que tienen tradición, tienen una BBC? Será porque es del interés nacional de ellos el tener efectivamente una población instruida para no caer finalmente en los desastres en los que tropezamos nosotros y otros una y otra vez. Que ellos no están carentes, ¿verdad?, de problemas. No, evidentemente tienen, como cualquiera. Pero a ver, los parámetros, elevémoslos. Tratemos siempre de elevar la vara. Bajarla es muy fácil. Atente a las consecuencias, porque después es mucho más difícil el trabajo. Esa siempre ha sido mi argumentación y como periodista yo doy por sentado que la audiencia no es un pasivo. Habían dos escuelas, ¿te acuerdas? Por un lado, verdad es, no, la audiencia es idiota. Hay que explicarle todo como si fuera, verdad, kindergarten. No, la audiencia no es tonta. La audiencia es inteligente, es un activo, no un pasivo. Y trátalas con respeto. ¿Y de qué nos agarramos? Porque tú habláis de subir el nivel. Uh-huh. Pero hoy día el nivel de los medios deja mucho que desear. De los políticos, hablamos de la farándula. Hoy día la farándula está en el Congreso. En todas las instituciones. SQP... Ojalá hubiese sido solamente el Congreso. Hoy en día estamos jodidísimos. Pero hoy día el programa más visto es Sin Filtro, que es básicamente SQP de la política. O sea, el espacio de entretención que usaba la farándula hoy día lo usa la política. Y el nivel es bajísimo. ¿De qué crees tú que nos podemos agarrar para pensar en un futuro más civilizado, más unido, más amigable? Yo, de hecho, siempre cuento, vengo llegando hace poco a Australia, fui a ver a mi hermano. Qué maravilla, ¿no? Y quedé un poco angustiado de darte cuenta y de evidenciar el ambiente que tenemos acá, en contraste con el ambiente que tenéis en las calles de Melbourne, de cómo camináis tranquilo, de la gente hace su vida, de que tiene sus cosas medianamente resueltas. Y Australia, hay una Estados mental. Unidos, España, Francia, donde vayas, en general, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos normalizado lo que es altamente anormal. No es normal que si yo me acerco a ti en una calle, tú estés, ¿verdad?, con susto. Además, ¿verdad?, si mi aproximación es amigable, digas, ¿en qué momento viene el cuento del tío? Es decir, por eso estaba hablando yo de la calidad de consumidores versus ciudadanos, porque efectivamente tenemos los índices más altos de desconfianza. ¿A qué se debe? A que estamos permanentemente en un bazar y donde estás permanentemente tratando de resguardarte del síndrome MEC. ¿Te acuerdas del síndrome MEC? Es un síndrome que acuñamos en prensa. Me están cagando. Exacto, que es el síndrome, efectivamente, que aqueja particularmente a todo santiaguino y es... ¿Por dónde me la van a colar hoy día? ¿Dónde me van a joder? ¿Será la ISAPRE? ¿Será el taller mecánico? ¿Será... ¿Por dónde? ¿Dónde? Vivir así es feo. Es triste, es deshonrar la vida, pero lamentablemente estamos en esa situación y hemos normalizado un comportamiento y nos tiene a la defensiva todo el rato. A mí me espanta, la verdad, no me gusta nada y me resisto a caer en ese vicio. Prefiero, ¿sabes qué? Prefiero muchas veces, ¿verdad?, que por último me la hagan y pasarme de tonto, entre comillas, o ingenuo, pero me resisto a estar viviendo con tantos anticuerpos y de una manera, ¿verdad?, tan sospechosa. Me apena. Y vamos al presente y al futuro. Hace poco te tiré el concepto de la inteligencia artificial. Tú últimamente has estado trabajando en tecnología, en ciencia... Y sostenibilidad. En medio ambiente, cambio climático. Cuéntanos un poco en qué estáis, cuáles son tus proyectos. Encantado porque es mi pasión. Y qué cosas buenas estáis viendo, porque fantástico. Para terminar un poco más arriba. No, me parece estupendo. Y me parece absolutamente necesario. Ahora, en materia de sostenibilidad, de cambio climático, etcétera, es curioso, ¿no? Porque ahí hay un desafío mayor. Partamos de la palabra, sostenible. Que nosotros nos dedicamos a eso. Hay que poner atención a las palabras y cómo las usamos. Porque sostenibilidad, si yo te pregunto, oye, Felipe, me encantan tus fotos familiares, cuéntame, ¿y qué tal el rollo? ¿Cómo estás en pareja? Y tú me dices, bueno, sostenible. ¿Te aplaudo o te compadezco? Para tener 3 hijos es un concepto aceptable. Ok, ya. De acuerdo. Pero en general, si alguien te dice sostenible, es como el TESDE. Es curioso
que nuestra máxima aspiración con el sistema que nos da la vida y nos sostiene en este planeta, la naturaleza, nuestra máxima aspiración es tener una relación sostenible. ¡Wow! Entonces, efectivamente, hay que poner de lo suyo para tratar de generar un cambio. Promocionar a las mentes brillantes, que las hay muchas, que están haciendo cambios propositivos. Yo tengo varios proyectos en carpeta, estoy además también en la radio, en Clima de Cambio, con Gonzalo Muñoz y la Dani Silva, que son fantásticos compañeros que saben un montón del tema. A mí me apasiona, he ido a las COP, estoy metido en las grandes conversaciones grandes a nivel global, y es un tema que me preocupa porque creo que son dos las noticias que nos aquejan principalmente, dos a nivel mundial. Cambio climático, nuestra gran amenaza y por otro lado, lo otro que se viene, que ya está, que es la inteligencia artificial, que es fascinante, pero ojo, ojo. Y por eso es interesante, porque a mi hijo yo lo capacito y lo formo, siendo niño y todo, y gozamos, y nos tiramos, ¿verdad?, la almohada por encima, y hacemos torturas de cosquillas y todo, pero me interesa mucho que lea los clásicos, literatura, y lea, que sea una persona cuyos cimientos en la formación clásica sean sólidos, ante justamente el advenimiento de toda esta tecnología, porque la mejor defensa es efectivamente esta educación medular, no asistida, que tú puedas tener en términos de tu formación para después apreciar, pero además apreciar para bien y para mal, lo que es la inteligencia artificial. Ojo, porque por vez primera lo que estamos haciendo es, imaginemos que esto es un cuchillo, una manifestación de tecnología, la más básica, y yo lo puedo usar para bien o para mal. No es en sí mismo ni bueno ni malo, es una herramienta. Perfecto. Y lo puedo usar para, efectivamente, invitarte a un asado o para hacer crónica roja y pegarte un par de cuchilladas. Es tecnología. Con la inteligencia artificial, lo que ocurre, ¿verdad?, es que esta tecnología, que el cuchillo depende de mi voluntad para ser usada, eso ya no corre. Esta herramienta tiene voluntad propia. Va a tomar determinaciones propias. Ya está con lenguajes en ensayos que se han hecho, les pasó, ¿verdad?, hace no mucho, 3-4 años, en Facebook, las máquinas dialogando y generando un idioma exprofeso que nosotros no pudiéramos entender. ¡Wow! Además, generando contenidos propios. Y a propósito de historias, lo que nos define como humanidad, lo que nos ha hecho culturalmente y nos distingue del resto de las especies, con el respeto que me confieren, es justamente la habilidad que tenemos para contar historias. De todo tipo. Somos una especie que, por ejemplo, se pone de acuerdo con que un ridículo papel le asignemos un valor. Y si yo sostuviese en la otra mano 5.000 pesos, le asignamos más valor a uno que a otro. Pero sigue siendo un insignificante papel. Y así como concertadamente le damos valor a esto y estamos de acuerdo, también lo hacemos en las grandes ideas, las religiones, la política. Todo le asignamos ese valor. Las historias y el contar historias nos construye, pero ahora le estamos delegando esa facultad a otros. ¡Wow! Ojo, atente a las consecuencias. Disfruta la tecnología, úsala para bien, pero ten cuidado, porque es autónoma. Y cuando yo estaba haciendo un programa al límite de la ficción, le pregunté a un profesor en una de estas universidades sofisticadas. Le dije, ¿me estás diciendo que este robot es autónomo? Sí, no depende en nada del ser humano. No. Y sus funciones hoy en día son básicas, me dice, pero exponencialmente va evolucionando mucho más rápido que nosotros. O sea, ¿me estás diciendo que estamos ante la creación de una nueva especie? Sí. Mecanizada. Sí. No es vida biológica. No, no lo es. Es vida mecánica. Es otro estadio evolutivo. ¿Y por qué crees tú en ciencia ficción? La ciencia ficción de hoy es la mitología de antaño. Cuando te contaban en tiempos griegos, si estuviéramos en la antigüedad, eran mitos. Hoy en día es la ciencia ficción. ¿Cuáles son los relatos comunes universales en las películas? Terminator, por ejemplo. O cómo se llaman estos otros que andan, ¿verdad?, y muerden. Los
zombies. Los zombies. Ah, ¿y qué te dicen los zombies? Cosas interesantes. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles frente a una vida, entre comillas, mecanizada? Que nosotros somos vulnerables, somos biológicos. Nosotros sucumbimos a la enfermedad. La vida mecanizada no. Y la vida se redefine. El mayor creador de humanoides de este planeta es un japonés que entrevisté en Tokio. Y le digo, ¿dónde? Porque tenía la curiosidad. ¿Dónde va a quedar el remanente del humano? ¿Cuál es la huella dactilar para saber que tú, Felipe, que me estás conversando y me estás hablando ahora, eres realmente, verdad, de los míos, humano? Y me dice, no vas a saberlo. Le digo, pero ¿y el impulso, el arte, la sinrazón, el sinsentido? Todo tiene un algoritmo y una traducción matemática. Y me torea y me dice, ¿cuándo fue la última vez que le rasgaste la cabeza a una persona o el pecho para saber si tenía corazón, seso o circuitos? No lo vas a saber. Es más, es interesante, y esto no lo digo como algo apocalíptico, es interesante lo que va a pasar. La definición de vida que ya está tomando lugar no es orgánica. Vida tendrá todo aquel objeto que técnicamente es inanimado con el cual yo me pueda relacionar. Y eso ya está pasando. ¿Lo ves, por ejemplo, en películas como Her? Esa relación que tiene este individuo, ¿verdad?, con una inteligencia inanimada. Es inanimada, pero él le asigna vida. Y al asignársela, se la confiere. Eso es lo interesante que está pasando. Pero hay que saber del tema. Because it's fucking happening now. Nada, pues ha sido un placer tenerte acá. Para mí también hacer este primer capítulo contigo es una manera de hacer ¡Salud por ello! un humilde homenaje a la mentoría recibida en momentos que uno comienza la vida. Y hemos ido compartiendo ahí fotos de los hijos, algunas cervezas. No nos vemos lo que nos Estás gustaría. muy prolífero, ¿eh? Sí, muchos hijos. No, ya se cerró la fábrica. Mira tú, ¿eh? Sí, la televisión no está del todo muy buena, ¿no? Así que nada, este pequeño agradecimiento fue invitarte a ti como primer capítulo y poder contar un poco tu historia y la nuestra desde que nos conocimos, que hemos tenido varias aventuras gracias al periodismo, gracias a la vida y nada. Ojalá que podamos tenerte nuevamente en este programa. Cuando quieras, hay una fraternidad que nos une, que es la más bonita de todas, y es efectivamente nuestra veneración a la hora de contar historias, porque finalmente respetamos mucho también a aquellas personas que nos entregan sus testimonios, sus historias. Hacerle justicia a esa persona en la condición que esté, en la guerra, en el país que esté, en circunstancias a veces felices y exultantes, pero qué bonito que lo hayan compartido contigo. Hacer justicia a eso, yo sé que a ti te da una felicidad inherente tremenda y a mí, por cierto, también. Y eso es lo que nos une.